¿Te has preguntado por qué los insectos mueren patas arriba? ¿O cuántos kilogramos de comida consumes a lo largo de tu vida? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Gloomy727 pregunta: ¿por qué los insectos mueren hacia arriba con las patas encogidas? Un insecto enfermo, débil o en general cercano a morir es incapaz de mantener la tensión en los músculos de las piernas, lo que provoca que sus patas se enrosquen y doblen, haciendo que el insecto caiga sobre su espalda. Una vez que esto ocurre, tristemente el insecto sucumbirá ante la deshidratación o la desnutrición. Otra posible explicación es que sus patas se doblan por la falta de flujo sanguíneo. Una vez más, esto ocurre cuando el sistema nervioso del insecto ha dejado de funcionar. Al no recibir sangre correctamente, le es imposible estirar las extremidades. Entonces, si un insecto se voltea, ¿morirá? No necesariamente. Los insectos saludables pueden usar sus patas como apoyo para voltearse sin problema. Es solo cuando el insecto está moribundo. De Yolo XD pregunta: ¿cómo llega el agua al coco? El agua al interior de los cocos, al igual que el jugo de los demás frutos como los melones, sandías o cualquiera que se te venga a la mente, llega a través del pedúnculo. Este es el tallo o rabillo que une al fruto o la flor con el árbol. Sí, los cocos también tienen un tallo. Lo que pasa es que cuando ves un coco, ya ha sido desconectado del árbol y seguramente hasta pelado. Lo que no sabías es que el coco antes tenía este aspecto. ¿Puedes ver el tallo que sobresale? Pues por ahí es por donde el árbol envía a los frutos sus reservas de agua. Pero, ¿cómo llega el agua hasta allá? Bueno, las raíces del árbol absorben el líquido del suelo y lo transportan hasta que llega al coco. Ángel Espinosa pregunta: ¿por qué se les llama montañas rusas a las montañas rusas? Hace muchos años, por ahí del siglo XVIII, cuando llegaba el invierno a Rusia, las personas tenían una manera muy original de divertirse. A pesar del frío, construían toboganes de madera muy altos, los llenaban de nieve y desde lo más alto se dejaban caer en un trineo. Esas fueron las primeras montañas rusas. Con el tiempo se popularizaron en todo el mundo y evolucionaron a lo que conocemos hoy en día. Se les llama montañas rusas por su origen en aquel país. Pero, ¿quieres saber algo gracioso? Para los rusos, estas montañas se llaman Американские горки. que en español significa montaña americana. Toroto pregunta: ¿cómo puedes llamar a una ambulancia desde tu celular sin tarjeta SIM? La señal de tu teléfono móvil en realidad no depende del SIM, sino de la antena. Esta antena no está en el chip, está en tu teléfono. Pero entonces, ¿por qué necesito afiliarme a alguna compañía para tener señal? Digamos que las compañías tienen bloqueados los canales y los accesos y solo te permitirán hacer una llamada si pagaste un plan. Nada tontos. Si el celular tiene un chip, podrán monitorear tus gastos y así cobrarte por usar su antena. Esto está regulado por las autoridades y la única condición que tienen las compañías es permitir llamadas gratis y sin la necesidad de un SIM a números de emergencia. Por eso, aunque no tengas crédito o tu celular no tenga una tarjeta SIM, puede llamar a la policía o a una ambulancia sin problema. Diego González pregunta: si la caja negra es tan resistente, ¿por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra? Todos sabemos que la caja negra de los aviones está diseñada para aguantar impactos muy fuertes, soportar altas temperaturas y resistir a las profundidades del océano. Entonces, ¿por qué los aviones no están hechos de este material? Primero que nada, si construyeran un avión de este material, sería tan pesado que no podría volar. Los aviones están hechos en su mayoría de aluminio para ser lo más livianos posible. En segundo lugar, el punto no es salvar al avión, sino a los pasajeros. Probablemente una aeronave hecha de este material sobreviva al impacto, pero la gente en su interior no. A diferencia de la caja negra de un avión, el cuerpo humano no está diseñado para aguantar la desaceleración y el impacto cuando un avión se estrella. Tu cuerpo sufriría lesiones internas fatales aunque la aeronave resistiera. Ante un impacto de esta magnitud, no importa de qué esté hecho el avión, podría ser de adamantium y el resultado sería el mismo. Luxurious705 pregunta: ¿qué marcaría una brújula en el espacio? Esto depende a qué distancia te encuentres de un polo magnético. Por ejemplo, si viajas a la Estación Espacial Internacional en la atmósfera terrestre, tu brújula apuntará hacia la Tierra, ya que ahí se encuentra el polo norte magnético más cercano. Una brújula siempre apunta hacia donde se encuentra el campo magnético más potente. Si nos alejamos de nuestro planeta un poco más, la brújula no apuntaría ni a Marte ni a Venus, seguiría apuntando hacia la Tierra, ya que estos planetas no tienen un campo magnético suficientemente potente para tener algún efecto sobre esta. A medida que nos alejamos de la Tierra, tu brújula apuntará hacia el cuerpo celeste que tenga el campo magnético más fuerte. Pudiera ser el Sol o Júpiter, todo depende de qué tan cerca estés de ellos. Si viajas aún más lejos, hacia el espacio intergaláctico,
tu brújula probablemente deje de funcionar, ya que no hay fuentes magnéticas cerca que la afecten. Super Nutri pregunta: sin contar a las tortugas, ¿cuál ha sido la mascota más longeva registrada? Sin contar a la tortuga Adwaita, que vivió hasta los 255 años, la mascota más longeva es Charlie. Esta guacamayo azul nació en 1899 y tiene 120 años. La leyenda cuenta que Charlie fue compañero de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Sus dueños aseguran que todavía repite la publicidad antinazi de aquella época. Charlie vive actualmente en Inglaterra. Estas otras mascotas también se hicieron famosas por su longevidad. 2 salamandras de 52 años en Australia, un pez de 45 años y Cream Puff, un gatito que llegó a los 38 años. Ángel OMG pregunta: ¿cuántos kilogramos comemos en toda la vida? Primero que nada, debemos recordar que cada persona es diferente. Venimos en diferentes tamaños, con diferentes gustos y con muchos otros factores que pueden afectar nuestra alimentación, como enfermedades y creencias. Sin embargo, una persona promedio consume 35 toneladas de comida durante toda su vida. 35,000 kilogramos, lo mismo que pesan 7 elefantes. David Hernández pregunta: ¿cuál fue el primer superhéroe de la historia? Aunque muchas personas piensan que Superman fue el primer superhéroe de la historia, en realidad hay un par antes que él. Superman fue creado en 1938, pero 8 años antes, en Japón, en 1930, Suzuki Ichiro y Takeo Nagamatsu crearon a Ogonbat, un superhéroe con apariencia de fantasma que podía volar. En español se conoce como murciélago dorado, pero en España le dicen fantasmagórico. Bienvenido a Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos las preguntas más curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Las seleccionadas van a ganar una tarjeta de Google Play. Alonso Martínez pregunta: ¿cuál es el comentario de YouTube con más likes? El comentario con más likes de todo YouTube hasta el momento está en el video de la canción I Love It de Kanye West con Lil Pump, y fue hecho por el youtuber Grand Day. Tiene más de 500,000 pulgares arriba. Si quieres verlo por ti mismo, deberás scrollear horas porque este comentario está sepultado casi hasta el final. Hagamos un experimento. Vamos a dejar un comentario en la sección de abajo. Dale like y ayúdanos a superar el récord. Lir López pregunta: ¿por qué surgió la idea de ponerle aretes a las mujeres? El usar aretes o pendientes es una tradición muy antigua que se dio en muchas civilizaciones. Pero, ¿para qué? En realidad, eran fabricados como adorno. Estos eran llevados por las clases más altas como símbolo de riqueza y de poder. De hecho, no fue hasta la Edad Media que comenzaron a ser utilizados solo por las mujeres. Antes, los hombres eran quienes más los utilizaban, entre ellos los faraones en Egipto y los guerreros persas. Algunas culturas indígenas creían que las perforaciones tenían propiedades medicinales y que aliviaban el dolor. Davis Ortiz pregunta: ¿por qué al ponerte un caracol en el oído se escucha el mar? Verás, Davis, aunque el sonido es muy parecido al que producen las olas del mar, esto no es lo que escuchas dentro de un caracol. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Lo que escuchas es una combinación de los sonidos de tu cuerpo y el eco de los ruidos del exterior. Normalmente el cerebro desecha todos estos sonidos, pero al pegar el oído a este hoyo, los ruidos son magnificados, por lo que es más fácil escucharlos. Pero, ¿por qué se parece al sonido del mar? Bueno, esto se debe al flujo del aire que entra en la cavidad del caracol y rebota en sus paredes. Valen Sachetti pregunta: ¿por qué los peces mueren panza arriba? ¿Alguna vez tuviste un pez como mascota y de pronto lo viste flotando boca arriba? Es algo realmente triste y nos recuerda a la película de Nemo, pero ¿por qué mueren de esta manera? Esto ocurre debido a un órgano en particular de los peces, la vejiga natatoria. En vida, este órgano les ayuda a flotar y a mantenerse en equilibrio. Es como una pequeña bolsita en el interior de su cuerpo que se infla y desinfla, depende hacia dónde se dirijan. Cuando el pez quiere nadar por la superficie, la llena de gas o de aire, y cuando quiere nadar con mayor profundidad, libera los gases para poder hundirse. Cuando el pez muere, el aire se libera y el animal se hunde. Pero cuando comienza la descomposición del cuerpo, los gases vuelven a hinchar la vejiga, provocando que el cuerpo flote y que suba a la superficie. Suelen quedar boca arriba o de lado. Tomás Salazar pregunta: ¿cuál es el virus más letal del mundo? A pesar de que hay muchos virus que amenazan la vida humana, hay unos más letales que otros. El virus más peligroso para los seres humanos es la fiebre hemorrágica de Marburgo, y se le dio este nombre porque se originó en una ciudad alemana que se llama Marburg. Es tan peligroso que el 90% de las personas que lo contraen mueren.
Este virus, similar al ébola, ocasiona fiebre, malestar y hemorragias severas en distintas partes del cuerpo. Además produce necrosis, es decir, la muerte de las células y tejidos. Pero no te alarmes, solo se encuentra en algunas partes remotas de África y es extremadamente raro. Jocelyn de los Santos pregunta: ¿cuando tocas a un polluelo de ave, su mamá ya no lo quiere? Seguramente has escuchado que si un humano llega a tocar a la cría de un animal, en especial a los polluelos de las aves, sus padres lo abandonarán porque perciben el olor a humano. ¿Será verdad o mentira? De acuerdo con los científicos, esto es falso, ya que en realidad los pájaros no tienen un buen sentido del olfato. Cuando los polluelos finalmente salen del cascarón, sus padres harán todo lo posible para que sobrevivan, no importa si se caen o son tocados por un humano. Sin embargo, no todas las especies se comportan igual. Algunos mamíferos, principalmente los roedores, sí podrían atacar a sus hijos si los sienten en peligro. Especies como los hámsters, los lemures y hasta los leones matan a sus crías si nacen con alguna deformidad o si sienten algún depredador cerca. Estas especies preferirán tener otra camada que exponer a la que ya tienen. Pablo Herrera pregunta: ¿por qué cuando comes un chicle de menta y luego tomas agua sientes como si se te congelara la boca? La menta tiene el poder de engañar a nuestro cerebro. Bueno, en realidad es una sustancia que se halla en la menta, que es el mentol. Esta sustancia produce frío, pero no es que nuestro cuerpo en realidad baje de temperatura. Solo es la sensación que provoca nuestro cerebro. Por eso cuando comes un chicle, una pastilla o tomas un té de menta o incluso lo usas para descongestionarte, sientes frescor en la boca, la nariz y el cuerpo, y hasta puedes respirar mucho mejor. David2123 pregunta: si hago una prueba de paternidad con mi abuelo, ¿saldría positiva? La información genética que nos heredan nuestros padres viene de nuestros abuelos y así sucesivamente. Por lo que si realizas una prueba de ADN y comparas el tuyo con el de tu abuelo, sabrás si hay un parentesco entre ustedes. Si eres hombre, tu padre y su padre tendrán el mismo cromosoma Y, ya que esta información es idéntica. Y si eres mujer, tu abuela paterna y tu padre te habrán aportado el mismo cromosoma X. Por lo que, aunque no daría un resultado positivo, sabrías de dónde vienes y si es tu familiar o no. Wilson Gavilanes pregunta: ¿por qué se les llama lunares a algunas manchas en la piel? Se les llaman lunares estas manchas en la piel debido a que en la antigüedad las personas creían que estas manchas aparecían en tu piel si te quedabas viendo mucho tiempo la luna. Además de que convenientemente tienen la misma forma que nuestro satélite natural. Juanchito Pérez pregunta: ¿cuál es la película más costosa de la historia? A pesar de que Hollywood es muy reservado con la información que comparte, la película más cara hasta el momento es Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. En 2011 se gastaron aproximadamente 378.5 millones de dólares, que hoy en día por la inflación del dólar son cerca de 422 millones de dólares. La saga más cara hasta la fecha es la del Hobbit. Filmar la trilogía costó 623 millones de dólares. Esto es todo por hoy. No olvides dejar tu pregunta. Las elegidas ganarán una tarjeta. Bienvenido a Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos las preguntas más curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Las seleccionadas van a ganar una tarjeta de Google Play. Godín Super Saiyajin pregunta: ¿cuántos mosquitos tendrían que picarte al mismo tiempo para quitarte toda la sangre del cuerpo? En promedio el almuerzo de un mosquito varía entre los 5 y los 12 microlitros por picada. 1000 microlitros hacen 1 mililitro. Para ponerlo en perspectiva, esto que ves en pantalla es 1 mililitro. Para que un humano de 70 kilogramos pierda toda su sangre, tendría que ser picado por alrededor de 1 millón de mosquitos. A partir de las 200.000 picaduras, ya sufriría una pérdida considerable de sangre. Guadalupe 9009 pregunta: ¿de dónde sale la tela de las arañas? Las arañas tienen un apéndice en el abdomen que guarda unas glándulas conocidas como hileras. Estas se encargan de sintetizar varias proteínas en seda líquida. Cuando la expulsan y entra en contacto con el aire, la seda se vuelve sólida y está lista para que el pequeño insecto se ponga a tejer. Nico Network pregunta: ¿cuál es el emoji más usado? El emoji más popular en el mundo es la carita con lágrimas de risa. Pero en el top 10 de los más usados también se encuentra el fuego, la carita enamorada y la manita hacia arriba. Gamer536 pregunta: ¿las hormigas hacen sonidos? Las hormigas pertenecientes al género Myrmica, comúnmente encontradas en Europa y Asia, se comunican unas con otras a través de sonidos. Este tipo de hormigas guerreras tiene una especie de pico a lo largo de su abdomen, y cuando se quieren comunicar con otros obreros o con la misma reina, golpean este pico con las patas traseras. Suena algo más o menos así. Jessica Corona pregunta:
¿Por qué las babosas y los caracoles mueren con sal? Las babosas y los caracoles tienen una piel muy absorbente que les permite guardar agua del exterior. Estas moléculas de agua les ayudan a desplazarse y mantenerse viscosas. Cuando les echas sal, las babosas buscarán volver a humectarse, ya que los compuestos de la sal las deshidratan. En un intento por combatir la resequedad, sacarán el agua que tenían guardada adentro. Esto les provocará una deshidratación muy grave que, en cuestión de segundos, provocará su muerte. Es realmente triste. OctiPro pregunta: ¿cuántos hijos puede tener un hombre y el hombre con más hijos cuál es? El hombre con mayor descendencia del que se tiene registro fue el árabe Mulay Ismail, quien tuvo 1171 hijos. De acuerdo con los cálculos, para llegar a este número tuvo que haber tenido de 0.83 a 1.43 relaciones sexuales por día durante 32 años. Sobre cuántos hijos podría llegar a tener un hombre, la respuesta es un tanto incierta, pues hay muchas variables en juego. En promedio, un hombre saludable es fértil de los 14 hasta los 60 años. Esto da un total de 46 años fértiles. El conteo de espermas comienza a caer drásticamente tras la segunda eyaculación, por lo que pondremos como promedio 2 relaciones sexuales al día. Supongamos que este hombre de alguna forma consigue fertilizar los óvulos de 2 mujeres al día durante su periodo fértil, 46 años. Si todo saliera bien y cada una de estas mujeres resultara embarazada, podría llegar a tener más de 33,000 hijos. Aunque claro, esto es prácticamente imposible. Alexander Betancourt pregunta: ¿cuál es el fenómeno natural más raro del mundo? En el mundo hay muchos fenómenos naturales que ni los científicos se pueden explicar. Uno de ellos se encuentra en África, más específicamente en el desierto Namib. En este lugar hay formas circulares en el suelo de entre 2 y 35 metros de diámetro. En el interior de estos círculos la hierba no crece, a pesar de que hay mucha vegetación alrededor. Ningún científico ha podido explicar el origen de estos círculos en la arena, pero hay muchas teorías al respecto, como hidrocarburos, termitas o hasta hadas. Es tan raro que no tiene explicación. Pollo Morido pregunta: ¿el aire acondicionado, las luces del coche y el radio gastan gasolina? Prácticamente todos los aparatos que usan electricidad en tu coche funcionan indirectamente con gasolina, desde el aire acondicionado, los faros, el radio y hasta el mecanismo que sube y baja las ventanas. La batería de tu auto es la encargada de brindar la energía eléctrica que hace funcionar a tu aire acondicionado y radio. Esta batería no es infinita, por lo que se necesita cargar constantemente. ¿Cómo lo hace? Con el alternador. Esta parte de tu auto convierte la energía mecánica en eléctrica y la envía hacia la batería donde es almacenada. Si quisieras gastar toda la gasolina de tu auto solamente escuchando el estéreo, tendrían que pasar muchos días, si no es que hasta meses. Axel Droid pregunta: ¿cuántos usuarios hay conectados en internet ahora mismo? Ahora mismo hay 4.145.355.471 usuarios conectados a internet. Puedes verlo por ti mismo en vivo. Cada uno de estos iconos que ves aquí es un usuario en línea. Wowino pregunta: ¿te puede dar hipo mientras duermes? Cuando tu diafragma se irrita, se contrae involuntariamente. Esto provoca que tus cuerdas vocales se cierren y salga ese sonido que conocemos como hipo. Es bastante común, pero ¿te ha pasado mientras duermes? Esta irritación también puede suceder cuando estás descansando. Aunque no es muy común, te podría suceder si antes de dormir comiste algo que hizo irritar tu esófago, como bebidas carbonatadas, comida picante o alcohol. Esto es todo por hoy. No olvides dejar tu pregunta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Alejo el Crack pregunta: ¿por qué nos enfermamos con el agua de la lluvia pero no con la de la ducha? Seguramente alguna vez tus padres te dijeron que no te mojaras en la lluvia porque te ibas a enfermar, pero esto no es completamente cierto. A decir verdad, sí existen algunas diferencias entre la lluvia y un baño que aumentan la probabilidad de que te enfermes. Por ejemplo, la temperatura. Cuando llueve, la baja temperatura del agua y el ambiente hacen que tu sistema inmune se debilite. En cambio, en tu baño el agua está caliente y el clima cálido. Además, si te mojas en la lluvia, lo más probable es que dures mucho tiempo con la ropa mojada. Esto va a debilitar cada vez más tu sistema inmune, mientras que cuando te bañas te secas inmediatamente. Otro punto importante es que cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, elevan bacterias y virus al aire, lo que hace más probable que te enfermes. Pero aún con todo esto, el verdadero problema no es la lluvia. Si estás saludable y tu sistema inmune es fuerte, no te vas a enfermar por mojarte. Christian Crack 18 pregunta: ¿de dónde salió celebrar el día en que naciste? Los cumpleaños son una tradición pagana muy antigua.
Los griegos creían que en tu cumpleaños atraías a toda clase de espíritus malignos, por lo que en ese día tus amigos y familiares debían mantenerse cerca de ti para evitar que algo malo te pasara. Se creía que sus buenos deseos ahuyentaban a los espíritus. El pastel de cumpleaños también juega un papel importante. Son redondos y brillantes gracias a las velas para imitar a la luna, la cual nos protege en la noche contra la oscuridad. Alexis Tradiciones Guachas pregunta: ¿por qué cuando bostezamos nos lagrimean los ojos? ¿Te ha pasado que algunas veces cuando bostezas lloras? ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. Cuando bostezas muy fuerte, los músculos faciales de tu cara se estiran y hacen mucho esfuerzo. Este esfuerzo pone presión en tus glándulas lagrimales, lo cual hace que accidentalmente liberen 1 o 2 lágrimas. Si durante esta pregunta bostezaste, seguramente no eres el único. Recuerda que los bostezos son bastante contagiosos. Sub de Auron pregunta: ¿cuántas veces hemos parpadeado en la vida? Este definitivamente será un número muy alto, pero, aún así, intentemos hacer la cuenta. Se estima que en promedio parpadeamos aproximadamente 20 veces por minuto, lo cual equivale a 1200 parpadeos por hora. Si lo multiplicamos por las 16 horas que estás despierto al día, nos da un total de 19.200 diarios. Todos estos en tan solo un día. Esto significa que en un año parpadeas alrededor de 7 millones de veces. Si lo multiplicamos por 75, que es el promedio de vida, nos da 525 millones. Te dije que iba a ser un número bastante alto. Aunque si este número no te impresiona, apuesto a que esto sí lo va a hacer. Parpadeas tanto en un día que el 10% de las horas en las que estás despierto, tus ojos permanecen cerrados. Impresionante, ¿no? Alan LZ pregunta: ¿por qué el pasto nos da comezón? Probablemente alguna vez te haya pasado que te sientas o te acuestas en el pasto y al rato sientes mucha picazón en la piel. No te preocupes, no eres el único. Hay una explicación científica para esto. Para entenderlo, tan solo necesitamos ver un pedazo de pasto bajo el microscopio. Como ves, está cubierto de pequeños cabellitos los cuales irritan tu piel. Estos varían según la especie de pasto, como en esta otra especie que parecen pequeños dientes de tiburón. Algunos incluso secretan sustancias que aumentan la comezón. Esto es tan solo un método de defensa del pasto para evitar que lo lastimen o lo coman. ManBraver 2006 pregunta: ¿por qué cuando repetimos una palabra muchas veces pierde el sentido? Si no sabes de qué estamos hablando, te lo explico. O mejor aún, te lo voy a demostrar. Pensemos en una palabra como, por ejemplo, mariposa. Piensa en la palabra mariposa y obsérvala fijamente y repítela muchas veces en voz alta. Mariposa. 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 Mariposa, 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 mariposa. ¿No sientes algo extraño? Como que la palabra pierde su sentido, se siente rara, ¿no? A este fenómeno se le conoce como saciedad semántica, en el que la repetición de una palabra hace que pierda el sentido para quien lo dice. Esto sucede porque al repetir la palabra tantas veces, tus neuronas se fatigan. Verás, cada vez que dices la palabra, un patrón de neuronas particulares se activa. Cada vez que la vuelves a decir se tarda más y necesita más energía para activarse. Y después de tantas veces le cuesta mucho más trabajo hacer las asociaciones y encontrar su significado. El Flacaboy pregunta: ¿por qué se nos hacen ojeras cuando no dormimos bien? Esto sucede porque la falta de sueño provoca que los vasos sanguíneos debajo de tu piel se dilaten. Como la piel en esta zona de tu cuerpo es tan delgada, la dilatación hace que los vasos sanguíneos sean más notorios y por lo tanto la piel se vea más oscura. Pero si la sangre es la culpable, ¿por qué se ven oscuras, moradas y no rojas? Esto es por la manera en que se refleja la luz. Puedes observar algo similar en tus muñecas. Fíjate, en las partes donde la piel se ve más delgada, puedes ver tus venas que, aunque son rojas, se ven azules y más oscuras. Esto sucede de la misma manera bajo nuestros ojos. Edgar Ociel pregunta: ¿quién es la persona más inteligente actualmente? Esta pregunta es un poco complicada, Edgar. A pesar de lo que muchos creen, la inteligencia no es un concepto fijo que se pueda medir tan fácilmente. Así que, para hacerlo más simple, mejor veamos quién es la persona con el mayor coeficiente intelectual que, aunque no es una medida absoluta, nos da una buena noción de la capacidad intelectual de una persona. En este caso es él, Terence Dow. Que su apariencia no te engañe. A pesar de que parece un adolescente, su edad es mucho mayor. Tiene 43 años y es un matemático muy reconocido. Aunque no es famoso como Albert Einstein o Stephen Hawking, este hombre tiene un coeficiente intelectual de 230, en comparación con Stephen Hawking, que tenía 160. Esto es todo por hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Tatiana Khan 15 pregunta: ¿quién fue el mejor hacker del mundo? No sé si es el mejor, pero el más famoso es Julian Assange. Este hacker es conocido por crear Wikileaks.
una página que revela secretos y documentos clasificados de todo el mundo. Julian comenzó a hackear desde los 16 años, logrando infiltrarse a sistemas de la NASA y el Pentágono. El gobierno de Estados Unidos ha intentado atraparlo varias veces, pero hasta ahora nadie ha tenido éxito. Actualmente tiene 47 años y sigue hackeando. ¿No crees que sería una buena historia para una película? Frank DG pregunta: ¿existe el bullying entre animales? Desafortunadamente sí, pero de la misma forma en la que lo hacemos las personas. En el mundo animal existe una cosa llamada jerarquía, en donde los animales más fuertes y capaces reinan sobre los débiles y sumisos. Por ejemplo, muchas aves como las gallinas y palomas picotean a sus compañeras más pequeñas y débiles para ganarles la comida. En consecuencia, obtienen más alimento y se vuelven más grandes e intimidantes. Como este, hay cientos de ejemplos en el reino animal. No sé si podamos llamarle bullying como tal, ya que los animales lo hacen por instinto de supervivencia. No es que ellos lo hagan por el simple hecho de arruinar la vida de otro animal, es simplemente algo instintivo. Mr. Black XD pregunta: ¿cómo saben el sonido que hacían los dinosaurios si nunca fueron escuchados? La realidad es que actualmente no podemos estar 100% seguros de qué sonido emitían, pero gracias a los fósiles podemos darnos una buena idea. A pesar de lo que has visto en las películas, este sonido no es nada parecido al que en realidad emitían estas criaturas. Estos sonidos poderosos e intimidantes son otra de las mentiras del cine. Según los expertos paleontólogos, el sonido varía según la especie, pero todos concuerdan que el sonido sería similar al que emite un ave. Lo más probable es que, al igual que las aves, los dinosaurios contaran con sacos aéreos en lugar de cuerdas vocales. ¿Te imaginas ver las películas de Parque Jurásico con estos sonidos? América pregunta: ¿cómo saben cuántos años tiene el planeta? La Tierra es bastante vieja. No vayas a creer que este 1 de enero cumplirá apenas 2019 años. Nuestro planeta es mucho más viejo que eso. Los científicos creen que tiene aproximadamente 4.550 millones de años. Un momento. ¿Cómo saben esto si nadie vivía en la Tierra cuando se formó? Ellos tuvieron este número estimado después de analizar cientos de miles de rocas en búsqueda de isótopos radioactivos, tales como el carbono y el nitrógeno 14. La diferencia entre estas cantidades da como resultado una estimación sobre cuántos años tiene el objeto en cuestión. Es así como, después de analizar cientos de rocas y meteoritos, los científicos llegaron a la conclusión de que la Tierra tiene aproximadamente 4.550 millones de años. Hyde Snow Dragon pregunta: ¿qué pasaría si una abeja pica a otra abeja? Esto no es algo que comúnmente ocurra entre las abejas de un mismo panal. Cada uno de los habitantes de la colmena busca el bienestar de sus compañeros. Las abejas se respetan y se cuidan mutuamente. Cuando sí podría llegar a suceder es cuando una abeja proveniente de otra colmena entra a un panal que no le pertenece, ya sea por confusión o para intentar robar un poco de miel. Es aquí cuando las abejas guardia entran en acción, picando y mordiendo al intruso hasta la muerte. Oriana Ferretti pregunta: ¿por qué cuando nos despertamos nuestra voz suena rara? ¿No te ha pasado que cuando te levantas por la mañana tu voz suena algo extraña? Puede sonar más grave o hasta más rasposa. Esto es completamente normal y puede ser causado por varios motivos. El más común es la resequedad. Si al dormir respiras con la boca abierta, tus cuerdas vocales se inflamarán y secarán más rápido de lo normal, lo que hará que tu cuerpo produzca más mucosidad en un intento de protegerlas. Son precisamente la resequedad y la mucosidad las culpables de que tu voz suene rara al despertar. No te alarmes, tu voz volverá a la normalidad en cuestión de minutos. Si deseas acelerar el proceso, bebe un poco de agua tibia. Verás que tu voz vuelve rápidamente a la normalidad. Daniel García pregunta: ¿por qué cuando te muerdes la lengua a propósito no duele? Seguramente alguna vez has mordido tu lengua accidentalmente, ¿verdad que es terriblemente doloroso? Sin embargo, cuando lo hacemos a propósito no duele. ¿Por qué ocurre esto? Antes de que te empieces a morder la lengua y te lastimes, escucha esto. Cuando nos mordemos accidentalmente, el daño es más rápido y severo. De hecho, podrías llegar a cortarte y sangrar. La mordida de un humano adulto es muy poderosa, de hasta 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es suficiente como para cortarla a la mitad. Afortunadamente, tu cerebro no es tonto. Si te muerdes intencionalmente, a medida que aumentes la presión, llegará un punto en el que tu cerebro detecte el dolor y detendrá inmediatamente la acción, evitando que te hagas daño. Faney te pregunta: ¿por qué cuando hay silencio sentimos zumbidos en los oídos? A este fenómeno se le llama tinnitus, que según el diccionario es el escuchar sonidos que no proceden de ninguna fuente externa. En pocas palabras, estos sonidos no provienen de tus alrededores, sino del interior de tu cabeza. Esto sucede especialmente cuando pasas de estar rodeado de sonidos fuertes y constantes a un silencio absoluto repentino. Silencio. Shh, tal vez ahora mismo lo estás escuchando. Tu cerebro se ha acostumbrado a tanto ruido que se confunde cuando no escucha nada y recrea el estímulo de los sonidos anteriores al silencio. Un sonido fantasma.
Es normal que te suceda después de ir a un concierto, a una fiesta o después de oír una explosión. Si lo escuchas diariamente sin motivo alguno, tal vez deberías consultarlo con el doctor. Esto es todo por hoy. Si tu pregunta... Bienvenido a Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos las preguntas más curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Las seleccionadas van a ganar una tarjeta de Google Play. Rodolfo Yauri Condoace pregunta: ¿cuánto tardaría un caracol en dar la vuelta al mundo? Veamos, la velocidad de un caracol es de 0.047 km por hora. Esto quiere decir que si caminara sin descansar durante todo un día, este animalito apenas recorrería la increíble cantidad de 1.128 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, tú caminas eso en menos de 10 minutos. Si esto recorre en esta distancia, ¿cuánto tardará en dar la vuelta al planeta? La circunferencia de la Tierra mide 40.075 kilómetros. Si hipotéticamente no tuviera que atravesar ningún océano ni montaña y viajara en línea recta sin descanso, le tomaría aproximadamente 36.000 días, algo así como 98 años. Gabriel Mota pregunta: ¿cuál es la playa más grande del mundo y la más pequeña? Si tienes ganas de ir a la playa, ¿por qué no aventurarte y conocer la más larga del mundo? Si esta es tu idea, tienes que ir a Brasil. Praia do Cassino se encuentra en la ciudad de Río Grande y tiene más de 224 kilómetros de longitud. ¿Te imaginas cuánto le tomaría al caracolito recorrerla toda? Mejor dejémosle un reto más sencillo: recorrer la playa más pequeña. Esta se encuentra en España, en Asturias, y se llama Playa Gulpiyuri. Tiene tan solo 50 metros de longitud, y de acuerdo a muchos científicos, es la más pequeña del mundo. Ana María Teresa Holande Capetillo pregunta: ¿cuál es la calle más larga del mundo? Si como Ana a ti también te gustaría saber cuál es la calle más larga del mundo, solo tienes que ir a Canadá, más específicamente a Toronto, y visitar Yonge Street. Esta es la calle más larga del mundo, mide 56 kilómetros de longitud. Esos son aproximadamente 467 canchas de fútbol. XX Anrod XX pregunta: ¿cómo se regeneran las heridas? Cuando te haces una herida, tu cuerpo comienza el proceso de sanación de inmediato. A los pocos minutos de cortarte, la sangre irá perdiendo poco a poco su estado líquido y con la ayuda de las plaquetas comenzará a endurecerse y formará una costra. Los vasos sanguíneos se expandirán en esa zona para llevar oxígeno y nutrientes a la herida, mientras que tus glóbulos blancos te protegerán de infecciones. Después, el cuerpo restaurará los vasos sanguíneos rotos y creará un nuevo tejido. Los glóbulos rojos llevan colágeno a la herida para que sane más rápido y comience el proceso de cicatrización. JNDR Michel 04 pregunta: ¿cómo funcionan los palos y pulseras de luz neón? Para poder crear esa luz fluorescente o quimioluminescencia, como la llaman los científicos, es necesario mezclar dos sustancias: el dinefiloxalato, o TCPO, y el hidrógeno de peróxido, agua oxigenada. Estos componentes se encuentran al interior de tu pulsera separados por una delgada capa de cristal. Para mezclarlos será necesario que dobles la pulsera. Esto significa que el contenedor donde estaba el peróxido se ha roto y sus partículas se mezclarán con lo demás, creando una reacción química que produce luz. CU7331 pregunta: ¿cómo es que las cucarachas sobreviven a la radiación pero mueren con insecticidas? Las cucarachas son uno de los insectos más odiados en todo el mundo, pero también son uno de los más resistentes, tanto que sobreviven a grandes cantidades de radiación, algo que muy pocos seres vivos son capaces. Si pueden soportar algo que mataría a cualquiera, ¿qué demonios hay dentro de los insecticidas? No te alarmes, no son tan malos como crees. A diferencia de la radiación, los insecticidas están hechos específicamente de componentes químicos designados para atacar el sistema nervioso de estos insectos, más no el de los humanos. Digamos que están hechos de la kriptonita de las cucarachas. Ana Lakonich pregunta: ¿por qué cuando soplamos en forma de A sale aire caliente y cuando lo hacemos en forma de O, aire frío? Cuando respiramos, la parte superior de nuestro aparato respiratorio se encarga de calentar y humedecer el aire que va a los pulmones. Al soplar en forma de O, el aire pasa tan rápido por esta zona que no tiene tiempo de calentarse, mientras que al hacerlo en forma de A, como cuando intentas oler tu propio aliento, lo hace más lento y por lo tanto se calienta más. Otro factor importante del que no nos damos cuenta porque lo hacemos en automático es que el aire frío viene de los bronquios, es decir, de la presión de los músculos intercostales frontales y del pecho, y el aire caliente de la presión de los músculos intercostales externos laterales. iBlack Souls pregunta: ¿por qué los perros y gatos tienen labios negros? La mayoría de los perros y gatos tienen labios negros, ¿no lo habías notado? Nuestras mascotas tienen mucho pelo alrededor del cuerpo. Esto los protege de las temperaturas extremas y de los rayos del sol. Sin embargo, en los labios no tienen pelaje, por lo que necesitan protegerse del sol de alguna forma. La respuesta de su cuerpo a esto es la pigmentación. Entre más oscuros sean, más melanina tienen.
Esta es la sustancia encargada de proteger las capas de la piel de los rayos del sol. Aunque no todos los perros tienen los labios negros. Hay algunas razas que los tienen cafés y otros, como los Chow Chow, hasta azules. Mitsuga pregunta: ¿por qué cuando nos limpiamos después de ir al baño vemos el papel para ver qué hay? Aunque esta pueda parecerte una pregunta asquerosa o incluso chistosa, es más normal de lo que crees. Mirar el papel después de ir al baño y revisar el interior es algo completamente normal. Lo hacemos casi sin darnos cuenta. Y esto es por dos razones. Primero que nada, es un gesto involuntario que realizamos para ver si ya quedamos limpios y saber si es necesario seguir limpiando. En segundo lugar, es una reacción normal del ser humano para corroborar que no haya nada raro en nuestras heces que pueda poner en peligro nuestra vida, como sangre, moco, pus o algún color inusual. Esto es todo por hoy. No olvides dejarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Camila Soto pregunta: ¿por qué los frijoles nos producen gases? Aunque nos dé un poco de pena aceptarlo, los frijoles y otras legumbres nos provocan gases. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene este alimento de especial? Todo es culpa de un compuesto con un nombre muy raro: oligosacárido. La mayoría de los alimentos son fácilmente descompuestos y digeridos por nuestro intestino, pero no los oligosacáridos. Estos compuestos son extremadamente resistentes y muy difíciles de digerir, por lo que llegan hasta el colon casi enteros. La única forma en la que tu intestino será capaz de digerirlos es mediante la fermentación. Este proceso crea una gran cantidad de dióxido de carbono que infla tu intestino, y esta gran cantidad de aire solo puede salir por un lado. Así es, en forma de gas. Esto no significa que debas dejar de comerlas. Las legumbres son alimentos muy nutritivos y buenos para tu salud. Solo asegúrate de no comerlas antes de una cita importante. Samuel García Jiménez pregunta: ¿cuál fue el primer meme de la historia? Hoy en día los memes son parte de nuestra vida diaria. No pasamos ni un solo día sin ver, compartir o reírnos de un meme que vimos en alguna red social. Pero, ¿sabes qué tan viejos son los memes? Te daré una pista: mucho más de lo que crees. Se cree que este fue el primer meme del mundo, o al menos lo más parecido a lo que conocemos como un meme actual. Fue publicado en el año 1921, un típico meme de expectativa versus realidad. ¿Quién iba a pensar que fueran tan antiguos? Anderson Rubio pregunta: ¿cuántas hormigas se necesitan para levantar a una persona? Todo depende de qué tipo de hormiga estemos hablando. La hormiga promedio que te encuentras en tu jardín puede llegar a cargar hasta 10 veces su peso, algo así como 1 miligramo. Esto quiere decir que para cargar a una persona de 70 kilogramos se necesitan 70 millones de hormigas. Pero si sustituimos a la típica hormiga de jardín por la hormiga tejedora, tan solo necesitaríamos 140,000 ejemplares. Esta es la especie de hormiga más fuerte del mundo y es capaz de cargar hasta 100 veces su propio peso, algo así como 500 miligramos. Veguetos pregunta: ¿por qué si el lente de la cámara es redondo, la imagen sale rectangular? Esto es algo muy curioso que más de alguno de nosotros nos hemos preguntado. Los lentes de las cámaras son redondos porque es más barato fabricarlos de esta manera. Pero lo que tus ojos no pueden ver es que al interior de tu lente existe un sensor responsable de tomar la fotografía. Y adivina qué forma tiene este sensor. Así es, un rectángulo. En pocas palabras, cuando oprimes el disparador de tu cámara, la imagen entra en ella con forma circular. Pero al llegar al sensor, la imagen es cortada para llenar únicamente la parte rectangular. Pero ¿qué pasa con los lados que sobran? La parte que no llena el sensor es descartada, ya que con frecuencia las orillas sufren un poco de distorsión. Yoshi Antibird pregunta: ¿por qué las abejas hacen formas de hexágono en los panales? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que un insecto con un cerebro tan pequeño sabe que un hexágono puede almacenar hasta 30% de más miel que un cuadrado o un triángulo? ¿Acaso son expertas en matemáticas? Las abejas son extremadamente inteligentes. Ellas utilizan la física a su favor para crear un hexágono perfecto. Si pones atención, podrás darte cuenta que al inicio de la construcción de un panal las celdas no tienen forma de hexágono, sino de círculo. Al introducir la miel en su interior, los círculos se juntan, creando así la figura perfecta que les permite almacenar la mayor cantidad de miel con el menor gasto de material, el hexágono. Santiago PH pregunta: ¿las personas mudas pueden silbar? Sí y no. Algunas personas son mudas porque han sufrido una lesión en las cuerdas vocales, lo que significa que no pueden crear un discurso reconocible. Sin embargo, sí pueden controlar sus labios y su respiración, por lo que técnicamente sí pueden silbar. Otras personas son mudas voluntarias debido a un trauma psicológico que les impide hablar. Técnicamente no hay ninguna razón física por la que estas personas no puedan hablar o silbar. Sin embargo, les es imposible.
Sebastián Vega pregunta, ¿cuál es la fecha en la que más personas cumplen años en el mundo? De acuerdo a varios estudios, el 9 de septiembre es la fecha más común en la que las personas cumplen años. Si tu cumpleaños es en esta fecha, ponlo en los comentarios. Septiembre es por mucho el mes durante el que más personas celebran su cumpleaños, especialmente del 9 al 16. Al parecer es durante el mes de diciembre cuando las tasas de concepción alcanzan su punto más alto. ¿Será el frío? Sheila González pregunta, ¿de dónde salen los piojos? Todos sabemos que los piojos se pasan de persona a persona, ya sea por compartir un cepillo, un sombrero o una almohada. Pero entonces, ¿de dónde salió el primer piojo? En realidad nadie lo sabe. Los piojos han rodado por las cabezas humanas desde hace miles de años. De hecho, han sido encontrados en momias prehistóricas y son mencionados por la cultura egipcia y griega en sus libros de medicina. Se cree que hace miles de años un parásito de otra especie evolucionó para vivir en los humanos y se convirtió en el piojo moderno. Esto es todo por hoy. Si tu pregunta no ha sido contestada, Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Pepe Senpai pregunta, ¿por qué cuando tienes hambre te ruge el estómago? Desde chiquitos nos han dicho que cuando tu estómago ruge es señal de que tienes hambre. Esto no es del todo cierto. En realidad este sonido tan extraño es tan solo aire caliente. Y a pesar de lo que crees, no viene de tu estómago, sino de tu intestino. Pero, ¿de dónde sale el aire? Te preguntarás. Cuando comes muy rápido o hablas mientras comes, tragas aire, el cual queda atrapado en tu intestino y el movimiento ocasiona los ruidos. El comer sí puede disminuir el ruido, ya que cuando la comida llega a tu intestino, llena los espacios de aire y amortigua el ruido. Tommy11 el crack pregunta, ¿por qué el fuego de la estufa es azul y no rojo? Para contestar tu pregunta, Tommy, necesitamos entender que el color y temperatura de una flama dependen del combustible que se utilice. Distintos materiales y elementos tendrán distintos colores al calentarlos. Esto dependerá de la temperatura y la energía que se libere de las moléculas de ese material. La composición de estos gases y su temperatura determinan el color de la llama. Por ejemplo, cuando quemamos papel o madera, la llama es anaranjada o amarilla. En cambio, cuando se queman combustibles como carbón o gas natural, la llama es azulada. También pueden verse colores más sorprendentes como verde o morado si los gases contienen compuestos metálicos como cobre o potasio. Jimena pregunta, ¿qué pasaría si todos nos hiciéramos veganos? Esa pregunta es interesante, Jime. Comencemos aclarando que una dieta vegana consiste en no consumir productos animales ni sus derivados. Se ha comprobado que esta dieta puede ser muy beneficiosa para la salud y el medio ambiente. Si de repente todo el mundo decidiera convertirse en vegano de un día para otro, podría desencadenar una serie de ventajas y problemas. Empecemos con el lado malo de la historia. Para empezar, los más de 13.000 millones de animales criados para el consumo humano tendrían que ser liberados. Algunos podrían adaptarse y sobrevivir, pero la mayoría moriría por falta de alimento o sería presa fácil para los depredadores. Además, las miles de personas que se dedican al ganado quedarían desempleadas. Si lo vemos por el lado amable, un mundo vegano sería mucho más limpio. La industria de la carne es responsable de emitir la mayor cantidad de CO2 en el planeta, incluso por encima de las emisiones de todos los vehículos de la Tierra. Se estima que por cada vaca destinada para alimentarnos, se necesitan 15.000 litros de agua. Ten en mente que hay 1.500 millones de vacas en todo el mundo. Alrededor del 70% del agua dulce en el mundo se utiliza para la agricultura, de la cual la mayor parte se destina para la producción de alimento para la ganadería. Realmente absurdo. Como puedes ver, el veganismo mundial es algo extremo. Sin duda el planeta nos lo agradecería, pero definitivamente no de un día para otro. Dark Wizard pregunta, ¿quién inventó el dinero? El dinero no fue inventado por ninguna persona en concreto, sino que surgió como una necesidad. Como todos sabemos, antes de la invención del dinero, la economía funcionaba a base de trueques, cambiando una mercancía por otra. Esta manera de comerciar tenía algunos problemas, como ¿qué se debía hacer cuando una de las mercancías era de más valor que la otra? Enseguida se vio la necesidad de buscar una mercancía fija que sirviera como una unidad de cambio. Esta necesidad fue el origen de lo que hoy llamamos dinero. La primera civilización en usar dinero en forma de monedas fue el pueblo lidio, situado en lo que actualmente es Turquía. Lo hicieron en el año 700 a.C. En cuanto a los billetes, los chinos fueron los primeros en hacerlo, por ahí del año 960 a.C. Su uso se extendió por todo el mundo gracias a la seguridad y comodidad que representaba. Killer Enderman 50 pregunta, ¿cómo se crea el efecto 3D en las salas de cine? Para entender cómo funciona el efecto 3D, hagamos un pequeño ejercicio. Pon tu dedo frente a ti y obsérvalo fijamente. Ahora cierra tu ojo derecho.
Verás cómo tu dedo parece haberse movido un poco hacia la izquierda. Si lo haces con el izquierdo, pasará lo mismo, solo que al otro lado. Esto sucede porque cada ojo capta una imagen diferente desde su perspectiva. Tu cerebro combina estas imágenes continuamente para crear una tercera imagen que se vea en tercera dimensión. Al crear una película hacen lo mismo. Graban las escenas con dos cámaras ligeramente separadas para simular la separación de tus ojos. Después proyectan ambas imágenes al mismo tiempo. Los lentes de 3D filtran una imagen en cada ojo, lo que tu cerebro interpreta como una imagen en tercera dimensión. Joaquín Castro Martínez pregunta: ¿qué pasaría si la Tierra tuviera un anillo como el de Saturno? Probablemente no lo sabías, Joaquín, pero nuestro planeta solía tener un anillo. La teoría más aceptada dice que hace millones de años, un cuerpo celeste chocó con la Tierra, provocando una enorme explosión de materia que quedó atrapada en la órbita de nuestro planeta, girando a su alrededor en forma de anillo. Gracias a la gravedad y el tiempo, estos escombros se transformaron en lo que conoces como la Luna. Si nuestro planeta tuviera anillos además de la Luna, las noches serían mucho menos oscuras, ya que los escombros reflejarían la luz del Sol al igual que lo hace nuestro satélite natural. Así se verían si los ves desde el Ecuador, y así se verían entre más te alejes. El Tachi 911 pregunta: ¿por qué los perros le tienen miedo a los truenos? Si en cada tormenta tu perro se asusta y se esconde debajo de la cama o la mesa al escuchar un trueno, no te alarmes, esto es normal. Tu mascota no tiene idea de lo que es un trueno y por qué ocurre. Piénsalo de esta manera: tu perro está muy feliz y tranquilo tomando una siesta cuando de repente escucha un ruido fuerte y desconocido. Lo primero que su cerebro piensa es peligro. No sabe qué es ni de dónde viene, pero suena amenazador. Si ves que se espanta mucho, no trates de consolarlo ni darle cariño. Esto solo reforzará su comportamiento. Mejor busca un sonido de fondo para distraerlo, como la televisión o música. Intenta jugar con él para distraerlo. Emolument pregunta: ¿por qué cuando queremos llorar sentimos un nudo en la garganta? Cuando estamos a punto de llorar, ya sea por emoción o tristeza, notamos una fuerte presión en la garganta que nos impide pronunciar palabras. Incluso nos dificulta respirar con normalidad. Su duración es de pocos segundos, pero es una experiencia desagradable. ¿Te has preguntado por qué ocurre? Este nudo en la garganta se produce por la tensión muscular. El sistema nervioso autónomo, que controla diferentes funciones involuntarias como la digestión, entra en estado de hiperactividad. Al sentir una gran alegría o tristeza, envía oxígeno a todo el cuerpo para ayudar a que los músculos respondan rápidamente. Para poder oxigenar todo el cuerpo, el cerebro ordena a la glotis que permanezca abierta por el mayor tiempo posible. En otras palabras, tu garganta se abre más de lo normal para que una mayor cantidad de aire pueda entrar a los pulmones. Una mayor apertura significa más aire. Esto es todo por hoy. Si tu pregunta no ha sido contestada... ¿Te has preguntado por qué tenemos líneas en las palmas de las manos o qué hace las cáscaras de plátano tan resbalosas? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Ryan Gams Pro pregunta: ¿por qué tenemos líneas en las manos y para qué sirven? Algunas personas piensan que las líneas de la mano solo sirven para que las lea una señora que practica el arte de la quiromancia. Esto es completamente falso. Las líneas en tus palmas son llamadas pliegues de flexión palmar y sirven para ayudar a estirar y apretar la piel de nuestras manos en formas complejas sin estirarla demasiado o dejarla muy suelta. Si no existieran, la piel se doblaría en bultos. Estas líneas se forman en el útero durante el tercer mes de gestación. La mayoría de las personas tiene 3 líneas, otras solo una, conocido antiguamente como pliegue simiesco. Este último caso solo se presenta en 1 de cada 30 personas. Marivers pregunta: ¿por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? Existe un mito que afirma que entre más dulce sea tu sangre, más te picarán los mosquitos. Esto es falso. Los mosquitos eligen a sus víctimas en función de estos factores. 1. CO2. El dióxido de carbono que emitimos al respirar es lo que más atrae a estos insectos. Las cantidades exhaladas de este gas son mayores en adultos que en los niños. Las personas altas o con sobrepeso producen aún más dióxido de carbono, lo que los convierte en el blanco perfecto. 2. Bacterias. Estos insectos también detectan a sus víctimas por las sustancias que se expulsan a través del sudor, entre estas el ácido láctico, el ácido úrico y el amoníaco. Esta es la razón por la que pican más cuando sales a correr o a practicar cualquier ejercicio. Las personas más altas y las mujeres embarazadas emiten más ácido láctico. 3. Tipo de sangre. Aunque no lo creas, los mosquitos prefieren ciertos tipos de sangre. Su favorito es el tipo O. Si eres alta, tienes sobrepeso, estás embarazada, haces ejercicio y además eres tipo O, eres el alimento preferido de los mosquitos. Yoshiberto pregunta: ¿qué tan resbalosas son las cáscaras de plátano?
Si tomamos como referencia las caricaturas, la respuesta es muy resbalosa. ¿Será un mito o dicen la verdad? Un grupo de científicos de la Universidad de Kitasato en Japón hicieron varias pruebas. Los resultados fueron contundentes. El coeficiente de fricción de una cáscara de plátano es de 0.07. Esto es extremadamente bajo. Solo fue superado por el teflón, 0.04, y el hielo, 0.05. ¿Pero por qué son tan resbaladizas? Bajo el microscopio se puede ver que la parte interior de la cáscara contiene pequeñas protuberancias o folículos. Cuando el zapato ejerce cierta presión sobre la cáscara, los folículos liberan polisacáridos, carbohidratos y proteínas que al combinarse forman una especie de gel. La sustancia queda atrapada entre el suelo y el zapato y es el escenario perfecto para resbalarse. Frodo y Sam pregunta: ¿cuánto caminó Frodo en El Señor de los Anillos? Si al ver la trilogía del Señor de los Anillos tú también tuviste esta duda, el usuario de Imager Matza Wizard tiene la respuesta. Frodo y Sam comenzaron su viaje en la comarca y no pararon hasta llegar a Mordor, en donde finalmente lograron destruir el anillo. Se calcula que el recorrido total fue de 2.172 kilómetros, equivalente a caminar desde Serbia a Londres o de Lima a Caracas. Kevin Batis Ortiz pregunta: ¿cuánto es lo más lento que puede volar un avión sin caer? La entrada en pérdida es la velocidad mínima en la que una aeronave puede mantener el vuelo. Esto ocurre cuando el flujo de aire que pasa por el ala se vuelve turbulento y deja de levantar el avión. Depende de muchos factores, entre ellos la forma de la aeronave, su peso, el balance de carga y muchas otras más. Para un avión comercial es alrededor de 100 nudos, algo así como 185 y 200 km por hora. Para una avioneta puede ser tan bajo como 65 km por hora. Un avión nunca volará a esta velocidad a menos que se encuentre en un viento de frente rápido y viaje muy pero muy lento. Si has visto un avión que parece flotar en el cielo, se trata de una ilusión óptica. Se produce cuando el cielo detrás de la aeronave es completamente azul y despejado. Bajo estas condiciones es imposible observar el movimiento. Cintia Veracruz pregunta: ¿por qué los huevos tienen forma de huevo? La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta el propósito de su forma. Lo que sí sabemos es cómo la adquiere. De hecho, al interior de una gallina los huevos tienen forma esférica y no es hasta la puesta cuando adquieren esta forma. Esto sucede cuando el huevo viaja a través del oviducto, un pequeño tubo compuesto de músculos que se contraen y expanden para que sea posible expulsarlos. Estos movimientos facilitan su expulsión y le dan su característica forma. Cuando la gallina expulsa el huevo, lo primero que sale es la parte más gruesa y al final sale la más estrecha. Giovanni Galardo pregunta: ¿cuánto dinero hay en la fuente de deseos más famosa? Mucho. La fuente de deseos más famosa, sin duda alguna, es la fuente de Trevi, en Roma, en donde cada semana se recolectan alrededor de 15.000 euros en monedas. Esto es casi 1 millón al año. Al terminar el día hay tantas monedas en la fuente que los trabajadores de la ciudad deben recolectarlas para que el día siguiente más monedas puedan ser lanzadas al interior. Te preguntarás quién se beneficia de este dinero. Tal vez los que limpian la fuente o el gobierno. El Ayuntamiento de Roma ha explicado que las monedas se limpian, se pesan, se cuentan y finalmente se entrega en su totalidad a Cáritas, una organización internacional sin fines de lucro. Esta organización hace uso de este dinero para ayudar a los que más lo necesitan. El Santipro pregunta: ¿cuál es el libro más largo del mundo? El libro más largo del mundo, sin contar a las enciclopedias, es una novela abstracta llamada The Vlad Story. Contiene 11.338.105 palabras y 17.868 páginas. Tuvo que ser dividida en varios tomos, ya que es imposible armar un libro de este tamaño. Para que te des una idea de lo extenso que es, los 7 libros de Harry Potter contienen 1.084.170 palabras. Esto no es ni un 10% del libro más largo del mundo. Esto es todo por hoy. Bienvenido a Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos las preguntas más curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Las seleccionadas van a ganar una tarjeta de Google Play. Denise Fonseca pregunta: ¿por qué las bailarinas de ballet no se rompen los dedos al pararse de puntas? Las bailarinas de ballet, como cualquier deportista, son grandes atletas y han preparado sus cuerpos para estos retos con disciplina, paciencia y mucha práctica. Para poder lograrlo, primero deben de entrenar para fortalecer los músculos de los muslos y las pantorrillas. Una bailarina principiante no podrá pararse en punta a la primera, ya que sus piernas no son lo suficientemente fuertes. Mientras lo logran, practican con zapatillas especiales. Así es como lo hacen. Primero, se vendan los dedos con cinta para que tengan mayor estabilidad y no se caigan. Después,
Los pies de las bailarinas se tienen que acostumbrar a las puntas planas y a los soportes de madera que protegen los dedos. Una vez que dominan esto, pueden mantener todo el peso de su cuerpo con solo las puntas de los pies. Diana Dinorin pregunta: ¿por qué el olor del zorrillo se quita con salsa de tomate? Que un zorrillo te orine a ti o a tu mascota puede ser terrible. El olor de zorrillo es uno de los más molestos y difíciles de quitar y puede hacer que apestes a metros de distancia. ¿Por qué nos molesta tanto? Verás, nuestra nariz es muy sensible a los compuestos del azufre y la orina de este animal está llena de ellos. En muchas partes se dice que el untar a tu mascota o a ti mismo de salsa de tomate te quitará el olor, pero no es así. El olor a tomate solo disfraza el olor de la orina y provocará que dejes de olerlo por fatiga. Es decir, que tu nariz ya no lo perciba de la misma manera que al inicio por estar en contacto durante tanto tiempo con él. Lo que podrá neutralizarlo de verdad es un poco de agua oxigenada con bicarbonato de sodio. Malek es más real pregunta: ¿por qué el olor a pies se parece al del queso? Si te oliste los pies y te recordó una quesadilla, no estás loco. Este olor se da por el contacto del sudor con las bacterias y microorganismos del pie. Lo curioso es que una de estas bacterias, la Brevibacterium linens, también ayuda a la fermentación de los quesos, así que sí, este es el mismo olor. MAVM-2005 pregunta: ¿cuál es la compra más cara realizada por un humano? En este mundo hay objetos muy caros que sin duda todos desearíamos tener. Si tienes mucho dinero que gastar, te puedes comprar coches, casas, pinturas de artistas famosos, diamantes y hasta tu propia isla por millones de dólares. Pero, ¿te has preguntado qué es lo más caro que alguien haya comprado? El objeto más caro que se ha vendido es un yate y le pertenece a Robert Kwok, un empresario de Malasia. ¿Cuánto le costó? Nada más y nada menos que 4.500 millones de dólares. El History Supreme Yacht está hecho de platino y oro sólido. En su interior hay estatuas hechas de huesos de dinosaurios reales. Jaciel Montoya pregunta: ¿cuál fue la primera web del mundo? La World Wide Web, como tal, comenzó a existir el 6 de agosto de 1991. Antes de esto no había sitios de internet. La primera página en existir fue un proyecto para que las personas conocieran el internet. Te impresionará saber que aún existe. Brian Cotto pregunta: ¿por qué cuando mueves una gallina su cabeza queda como si estuviera estabilizada? ¿Has visto una gallina hacer esto? Definitivamente no es algo que ves todos los días. Estos animales tienen ojos demasiado grandes para su cuerpo, por lo que no pueden moverlos como otras especies para ver qué sucede alrededor. Como las gallinas no tienen estabilidad en los ojos, su cabeza y cuello les ayudan a ver lo que sucede alrededor, pero para poder lograrlo, necesitan mantener la cabeza estática, ya que si se mueven, no pueden ver claro y no podrán darse cuenta si hay peligro cerca. Make24Wip pregunta: ¿cómo se alimenta una persona que lleva en coma largo tiempo? Las personas que llevan mucho tiempo en estado vegetativo o en coma tienen que comer e hidratarse al igual que cualquier humano. Al no poder hacerlo por ellos mismos, en el hospital lo hacen de manera artificial. Esto es a través de un catéter intravenoso, es decir, que está conectado a una vena del cuerpo, comúnmente al brazo. Por ahí se pasan fluidos que mantienen hidratado al paciente. La alimentación se da a través de una sonda nasogástrica que se coloca en la nariz y va hacia el estómago. Contiene fibras, proteínas, vitaminas y minerales. Si el paciente lleva más de un mes en coma, este catéter se inserta directo en el estómago para hacer menos daño a la nariz y al esófago. Mark SB pregunta: ¿cuántos decibeles tiene que tener un sonido para que se escuche en todo el mundo? Para que un sonido se escuche alrededor del mundo, tiene que ser increíblemente fuerte. ¿Qué tanto? Investigamos un poco. Al parecer esto ya ha sucedido en el pasado. El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa hizo erupción. El sonido registró los 230 decibeles, cantidad suficiente como para reventar los tímpanos de un grupo de marineros a más de 60 kilómetros de la fuente. El sonido fue tan fuerte que viajó no una, sino 4 veces alrededor del planeta en los días siguientes a la explosión. El sonido pudo escucharse a 5.000 kilómetros de distancia como un balazo. A medida que continuó avanzando, el sonido bajó de intensidad a ser casi imperceptible por el oído humano. Sin embargo, personas del otro lado del mundo reportaron escuchar un zumbido o una especie de vibración en sus oídos. La atmósfera retumbó como una campana por los siguientes 4 días. ¿Te has preguntado a dónde van las pestañas del ojo que no logran salir o a qué velocidad viaja Santa Claus? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Odette RH pregunta: ¿a dónde van las pestañas que entran al ojo y no logran salir?
Mucha gente piensa que las pestañas que no ves salir de tu ojo se quedan en la parte trasera de tu cavidad ocular, como lo puedes ver en esta imagen. Afortunadamente, esto es falso. Absolutamente todos los cuerpos extraños que entran a tu ojo salen de él a través del lagrimeo. Lo que pasa es que a veces lo hacen sin que te des cuenta. El ojo está recubierto por la capa conjuntiva, una especie de tejido que rodea y encierra tu ojo en una cavidad llamada saco conjuntival. Este impide que nada se vaya para la parte de atrás. De haber un cuerpo extraño, este se quedará en este saco y será expulsado por tu ojo con el lagrimeo. Los Morales pregunta: ¿cómo le hacen los pingüinos para que sus pies no se congelen? Si una persona se para descalzo en el hielo, empezaría a desarrollar síntomas de hipotermia en tan solo una hora. Entonces, ¿cómo es que los pingüinos pueden hacerlo? El truco que evita que sus pies se congelen es hacer que la sangre en ellos se mantenga a una temperatura apenas por encima del punto de congelación. Si tuvieras la oportunidad de tocar las patas de un pingüino, te impresionarías de lo frías que están. Frías, pero no heladas. Aquí está la clave. La respuesta es tan sencilla como que los pingüinos envían sangre caliente a sus pies, evitando que se congelen. Para evitar que esta sangre fría vuelva al resto de su cuerpo y pierdan energía, los vasos sanguíneos en sus patas lucen así. Están entrelazados de forma que la sangre fría que vuelve de sus pies gane calor al entrar en contacto con la sangre caliente proveniente del resto de su cuerpo. Además de esto, sus patas están hechas de hueso y queratina, por lo que el hielo no les quema ni les lastima. Cuando reposan, apoyan su talón de esta forma, reduciendo la superficie de contacto con el hielo. Samuel G. pregunta: ¿cómo hacían en el pasado para enviar mensajes con cuervos? De hecho, los mensajes en la antigüedad no eran enviados con cuervos, sino con palomas. Es común ver que en la ficción usen a estos animales como mensajeros, pero la realidad es que a pesar de ser muy inteligentes, nunca fueron utilizados para esto. Volvamos a la pregunta, pero cambiando al cuervo por una paloma. Las palomas mensajeras no son capaces de viajar a cualquier sitio que se te ocurra. Cuando son liberadas, estas vuelven al lugar en donde fueron criadas. Déjame te explico con más detalle. En el pasado estas aves eran transportadas en jaulas a lugares lejos de su hogar, en donde permanecían enjauladas hasta que eran seleccionadas para un mensaje. No se elegía una paloma al azar, cada sitio tenía ejemplares provenientes de varios lugares. Cuando se quería enviar un mensaje a determinado sitio, se elegía a la paloma cuyo lugar de nacimiento fuera el mismo al que se quisiera enviar el mensaje. Alan Colchado pregunta: ¿para qué sirven los hoyos en los lavabos? El principal propósito de estos hoyos que se pueden encontrar de frente a la llave o por debajo de ella es el evitar que el agua se desborde e inunde el baño. Si el tubo del drenaje principal se llegara a tapar, estos servirían como un drenaje secundario por donde el agua pueda ir hacia el drenaje cuando llegue a cierta altura. Otro uso que mucha gente le da es para enganchar la jabonera, puesto que queda al alcance de los niños y además no ocupa espacio en el baño. Hans Nigli pregunta: ¿por qué decimos bu para asustar a alguien? Esta expresión coloquial es usada comúnmente para asustar a los niños, refiriendo a un fantasma o alguna cosa imaginaria. La primera aparición de esta onomatopeya data de 1738, en donde es usada por el autor Gilbert Crockett como una palabra que se usa al norte de Escocia para asustar a niños llorando. Hay varias hipótesis de dónde proviene. Una de ellas dice que se origina de las palabras boare en latín y boab en griego, que significan gritar, rugir y llorar. Otra dice que está relacionada con los nombres de criaturas ficticias como el bacaú, una especie de duende. También podría venir de la palabra boogie, un adjetivo que se usa para describir que algo es malvado o da miedo. Esta palabra más tarde daría origen a booman y boogeyman. Como puedes ver, todas estas palabras tienen algo en común. Comienzan con las letras B y O. Brian Cruz pregunta: ¿a qué velocidad tendría que viajar Santa Claus para entregar regalos a todos los niños del mundo? Hay aproximadamente 2.000 millones de niños en el mundo, pero como los niños musulmanes, hindúes y judíos no creen en él, esta cantidad se reduce un 75%, dando un total aproximado de 500 millones de niños. De acuerdo al último censo, el promedio es de 3 niños viviendo en cada hogar. Esto da un total de 166 millones de casas a las que debe llegar. Claro, siempre y cuando por lo menos uno de ellos se haya portado bien. Gracias a las diferentes zonas horarias y la rotación de la Tierra, Santa tiene 31 horas de Navidad para trabajar. Esto quiere decir que tiene que acudir a 1.433 casas cada segundo, lo que significa que el trineo, los renos y Santa viajan a una velocidad de 1.800 kilómetros por segundo, algo así como 6.480.000 kilómetros por hora. Beto Hernández pregunta: ¿por qué las etiquetas de alcohol tienen 3X? Seguramente has visto en los dibujos animados que la etiqueta en las botellas de alcohol muestra varias X, normalmente 3. Esta letra era usada por las destilerías como un símbolo de destilación.
Si la cerveza o bebida alcohólica tenían una X en la etiqueta, significaba que había sido destilada en una ocasión. El porcentaje de alcohol conseguido en una sola destilación es muy poco, por lo que las cervezas con una X serán muy suaves. A medida que se aumenta el número de destilaciones, el porcentaje de alcohol aumenta. Si en la etiqueta había 2X, significaba que había sido destilada en 2 ocasiones y así sucesivamente. Carlos Matorel pregunta: ¿cuántos poros tenemos en total en la piel? Un adulto promedio tiene alrededor de 5 millones de poros en todo su cuerpo. Aproximadamente 20,000 de estos se encuentran en la cara. Los poros ayudan a que la piel respire, se ventile y se deshaga de aceites y toxinas. Esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu pregunta en el formulario que dejaremos en la descripción. Los ganadores recibirán un premio. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.